Hola, buenas a todos, ¿me escucho? Está temblando, ¿Me escuchan? está temblando. Sí. Ya, Sí, a mí te gracias. están escuchando. ¿Qué tal? Ya, ¿está todo bien? ¿Está todo en orden? No, nadie se está cayendo. Ya, bueno, primero que nada, saludos a todos. Lamento no poder estar ahí nuevamente, Osorno, el próximo año te juro que voy. ¿Cómo llegar a poblaciones difíciles? Eh, Voy a ir a compartir en grande. Bueno, como saben, ya ahí está. Bueno, yo, como saben, soy infectóloga del Hospital Sotero del Río y actualmente estoy en comisión de servicio aquí en el Programa Nacional de VIH y ITS en el Ministerio de Salud junto a Leonardo Taqueo, así que voy también a compartir algunas cosas que estamos tratando de hacer con estas poblaciones, ¿ya? ¿Quiénes son las poblaciones difíciles? Bueno, tenemos claro, ¿verdad?, quiénes son nuestras poblaciones clave históricas, ¿verdad? Dentro de los cuales yo soy bien así partidaria y siguiendo un poco la recomendación de Lucía, por supuesto, de que este 95-95-95 global hay que además dividirlo y lograr esa meta de 95 en cada una de las subpoblaciones para saber dónde están las brechas y para poder entonces ejecutar directrices como más dirigidas hacia las brechas, ¿ya? Obviamente que eso es difícil. Las principales poblaciones claves son trabajadores sexuales, usuarios de drogas endovenosas, personas transgénero, hombres que tienen sexo con hombres y personas privadas de libertad, donde no es raro que las personas privadas de libertad además se junten todos estos otros factores debido a las vulnerabilidades que tienen estas personas. Se suman no exactamente como poblaciones claves, pero sí como grupos particularmente vulnerables y a veces también clave, personas migrantes y personas jóvenes, ¿verdad? Bueno, muchas de estas personas, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, hay algunos que anualmente se testean, hay trabajadores sexuales que acuden a las CES, ¿verdad?, en forma regular a hacerse sus controles de salud y por lo tanto no son población difícil. Sin embargo, dentro de este grupo hay subgrupos que se transforman en poblaciones difíciles como en inglés lo que se llama hard to reach, personas a las que nos cuesta llegar en la vinculación al sistema de salud. ¿Ya? Y esas personas a las que me voy a tratar de referir, ¿ya? Entonces, hay dos maneras de mirarla, ¿verdad? Por un lado, el problema, ¿verdad? Que ellos no se quieren integrar, no quieren venir, son difíciles de vincular, no están representados en ninguna parte, no quieren que los encuentre. O también podemos ver la mirada de que en realidad no es una persona difícil de encontrar, ahí está, sin embargo, una persona que está menos incluida, que no es escuchada, que no es considerada, que habitualmente es marginado, desventajado socialmente, por lo tanto es vulnerable y subrepresentado en los estudios y etcétera, y por lo tanto nos cuesta mucho poder identificarlo, ¿verdad? Y poder ver esa mirada seguramente nos acerca un poco más a la solución, ¿ya? Recordar siempre una mirada de determinantes de salud, siempre estos factores conductuales, ¿verdad? Que la persona es que hace esto, se comporta de esta manera, es solo uno y no el más importante de los determinantes sociales de la salud que afectan finalmente el riesgo de la persona y su vulnerabilidad global a tener, por ejemplo, VIH, porque estos determinantes de salud son amplios a todos los aspectos de la salud. Es decir, hay factores que tienen que ver con educación, con la política, con finalmente el estigma, con la sociedad, con sus circunstancias sociales y materiales, que afectan más importantemente que la propia conducta, que es solo uno de esos determinantes. Entonces, me gustaría ver además este 95-95 en forma global, porque ya no son solo 3,95, ¿verdad? Sino que tenemos el 10-10-10 de que no haya estigma, discriminación, ¿verdad? Que no haya violencia a los grupos, y el 90% que a mi parecer es muy difícil de ejecutar finalmente, es que es el 90% de las personas tengan acceso a servicios integrados. Yo creo que eso en parte nos va a ayudar a lograr esta vinculación con estos grupos. Algunos ejes transversales a considerar durante toda esta charla y durante la visión en relación a personas difíciles o de difícil de acceder, son los determinantes de la salud, la perspectiva de género, la interculturalidad,
el estímulo a la discriminación y la perspectiva de derecho, mantener siempre esos ejes en consideración en nuestro actuar clínico diario, nos va a ayudar a mantener una mejor vinculación con estas personas, que si es que una vez se acercan a la atención y se enfrentan a alguna de estas barreras, difícilmente va a volver. Por lo tanto, es importante para nosotros como trabajadores de la salud que tengamos como claridad en nuestros actos para no vulnerar estos ejes. Mucha investigación acerca de estos grupos no hay porque es muy difícil de abordar. Los métodos de muestreo para estos estudios de población difíciles, hay varios que están diseñados, son personas que son difíciles de identificar y de reclutar. Incluso pueden ser imposibles de enumerar, por ejemplo, cuántas personas migrantes están en forma irregular, o cuántas personas son usuarias de drogas, o cuántas personas han sido, no sé, vulneradas sexualmente, ¿verdad? Etcétera. Son números que probablemente muchos de ellos nunca vamos a tener el primer global como para poder hacerles una cascada propia, ¿verdad? Muy difícil, pero hay formas de poder acercarnos y conocer un poquito mejor, además de que debido a esta vulnerabilidad que viven, existe también desconfianza con los investigadores o desconfianza con los trabajadores de la salud, porque viven bajo determinantes muy hostiles, sociales. Entonces es muy importante poder conocer a esta población objetivo y por lo tanto sería idóneo poder tener estudios propios para cada una de estas subpoblaciones. Y esa conexión muchas veces se hace más bien a través de organizaciones sociales, de la comunidad, generando estudios cualitativos, estudios etnográficos que nos permitan conocerlos mejor. Esos estudios muchas veces son largos y requieren de presupuestos elevados. Y realmente existe la necesidad de generar este tipo de estudios. Por ejemplo, aquí hay dos formas que están graficadas aquí a la derecha de cómo poder acceder o reclutar a alguno de estos personas para estudio. Uno es, por ejemplo, este voucher que lo refiere a acércase a tal lugar, por ejemplo, de personas en situación de calle, donde tú podrías a personas que encuentres en situación de calle simplemente referirlos, o este otro que se llama en bola de nieve, como con semillas, donde el investigador tiene un par de personas, aquí numeradas como 1, 2, 3, 4, en las que tienen cierto grado de confianza, con los cuales a través de esas primeras personas empieza a reclutar a otras personas a través de esta primera semilla, a reclutar a otras personas a través de esta manera, es como esto que se llama bola de nieve, y de eso existen distintos submodelos y grupos de modelos, pero para entender de que la forma de poder conocerlos mejor no es fácil y es lenta, pero es importante. Globalmente, el número de exámenes realizados en Chile al año, aquí históricos, el año 2022 más o menos volvimos al número de testeos que hubieron en el año 2019, pero esto es de manera global, no sabemos cuántos de esos en realidad estamos accediendo. Hay algunos datos, pero aquí yo en particular no los tengo representados de cada una de las subpoblaciones, ¿verdad? Y menos aún de quienes son de personas de difícil acceso. Pero sí, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, tenemos que del total del país, un 17% de las personas se había testeado para el VIH en el último año. Ya, o sea, de difícil acceso tenemos un montón. Y menos para hombres, más para mujeres, probablemente por el tema de los embarazos, ¿verdad? Del examen del VIH durante la gestación. Por lo tanto, nuestra brecha de difícil acceso, tal vez hay personas que no son de tan difícil acceso y no se están testeando de todas maneras y que igual tienen vulnerabilidades. Bueno, esta mirada entonces, no todo calza, no hay una sola manera de abordarlos y probablemente hay una manera de abordarlos según cada tipo de su población e idealmente pudiendo conocerlos mejor. Por ejemplo, aquí este es un estudio que se publicó hace poco acerca de predictores de pérdidas de oportunidades de testeo en un centro médico en Nueva York. O sea, está en un contexto hospitalario. Son personas que estuvieron hospitalizadas o pasaron por el hospital o pasaron en la atención ambulatoria por la urgencia que posteriormente fueron diagnosticadas de VIH. Entonces hizo un estudio retrospectivo para ver cuántos de ellos hubiesen oportunidades previas donde se les pudo haber hecho el diagnóstico y esa oportunidad se perdió. Bueno, la mayoría de las personas que tuvieron oportunidades perdidas de diagnóstico previo fueron
hombres, o sea, personas mayores de 50 años, hombres que tienen sexo con mujeres, o sea, hombres heterosexuales, y mujeres que tienen sexo con hombres, mujeres heterosexuales. O sea, lo que no es en particular un grupo clave, por supuesto, y por tanto nadie pensó en hacer el VIH y pasó por varias veces por un centro de salud y nadie le pidió el examen. Y esas personas están dentro de nuestros propios hospitales y están siendo personas de difícil acceso, porque de hecho estos mismos 3 grupos que están marcados son los que con más frecuencia en este estudio se presentaron con CD4 de menos de 200. O sea, se demoraron finalmente en pesquisarlo, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las oportunidades, estas pérdidas de oportunidades? Lo puse al revés. De las 238 pérdidas de oportunidad que hubieron, la mayoría fueron en el servicio de urgencia, algunos en segundo lugar en el ambulatorio, y con menor frecuencia en hospitalizados. Y las oportunidades no fueron solo del examen del VIH, porque uno también en la atención puede hacer otras cosas. Bien, la mayoría fue la pérdida de oportunidad porque, por ejemplo, tenía un examen VIH negativo en el año previo. Por lo tanto, no se volvió a pedir un examen del VIH en estos 3 contextos. El VIH, ¿en cuántos de ellos se fue ofrecido? En quienes 2, por ejemplo, aquí solo 2 se les ofreció examen de ITS o se realizó el examen del VIH de ITS. También hablar sobre sexo seguro, hablar sobre PrEP, también fueron, la verdad es que fueron algunas situaciones que ni siquiera fueron consideradas durante sus hospitalizaciones, ¿ya? O sea, realmente una pérdida de oportunidad cuando están dentro incluso del contexto hospitalario para el diagnóstico y para la prevención también del VIH e ITS. Entonces, en un tercio de estos casos tuvieron al menos una oportunidad de pérdida durante el año previo de oportunidad diagnóstica. Las personas mayores, las mujeres cis, las personas sexo femeninos al nacer y personas heterosexuales fueron los que con mayor frecuencia tuvieron oportunidades perdidas, ¿verdad? Porque no son clave y entonces nadie les pidió el examen. Los CD4 menos de 200 fueron hombres que tienen sexo con mujeres, hombres heterosexuales, mujeres y personas mayores de 50 años, y con una autopercepción de ellos mismos como de bajo riesgo, como una importante barrera de acceso diagnóstico. La mayoría de las pérdidas de oportunidad fueron, como dijimos, en el servicio de urgencia y en los controles ambulatorios, y en el servicio de urgencia, cuando se hicieron el examen, la mayoría de ellos fueron durante el día, no tanto en la noche, en personas que reportaron conducta de riesgo, y cuando se tomaron otros exámenes, como que le aprovecho tomar el VIH, pero sí, no el VIH como por sí solo. Esto, aquí me voy a referir un poco a salud penitenciaria, ¿verdad? Que es un tema que yo históricamente he estado vinculada por distintas cosas y que aquí nuevamente hemos estado trabajando desde el ministerio. Esta es la hoja que se ocupa en Gendarmería al ingreso de las personas privadas de libertad a las cárceles. Todas las personas pasan por una atención de salud después de estar privadas de libertad, al momento de estar privadas de libertad, y se le hace una atención que a veces es más o menos abreviada de acuerdo al número de ingresos que tengan ese día. Hemos tenido varias conversaciones con las enfermeras a cargo. Por ejemplo, puede haber un día que hay 4 personas y hay días donde ingresan 400. O sea, obviamente que la calidad del ingreso o la posibilidad de testear en esas circunstancias va a ser mucho menor, incluso si es que esté rápido, y la verdad es que tampoco no siempre tienen disponibilidad de rápido ahí mismo. Estamos tratando de intencionarlo distinto. Y entonces, si bien se les está descrito que se les ofrezca el examen de VIH, hepatitis B, C y RPR, existen varias dificultades que tienen que ver con las atenciones, con el trabajo que tienen. Les toca también a las enfermeras de las unidades penales hacer informes de salud para la justicia, para los abogados que piden, qué sé yo. Entonces, del tiempo de consejería o de terapio, la verdad es que finalmente ese testeo que está intencionado no se realiza con mucha frecuencia, ¿ya? Este es el testeo que se ha hecho en prisiones durante el año 2022. Como ven, del total de personas privadas de libertad, que eran 45.000 y tantas, se realizaron 4.700 test instrumentales y 7.200 test visuales.
Los test instrumentales son los que generalmente realizan la propia atención médica. Los test visuales que se realizan en las cárceles son habitualmente producto de ONGs y que realizan actividades dentro de las cárceles y con test rápidos que reciben a través de la Seremi, ¿ya? Entonces, según eso, tenemos de los 45.000, 7.400 personas internas. No tengo el número, pero sí lo estoy intencionando para el informe de este año, de personas que ingresaron a cada cárcel, como para saber el número de personas testeadas en relación a las personas ingresadas. Pero en relación al total de la población, global, 16% de la población se testeó, pero la verdad es que por regiones, regiones donde el testeo fue bajísimo, por ejemplo, aquí tenemos Coquimbo 2%, 20 personas en Atacama, etcétera. Y hay otros donde el testeo fue mucho mayor, por ejemplo, en O'Higgins, 60% en relación al total de la población, lo cual es bastante más generoso. Bueno, esto es como un estimativo que hice en relación a las prevalencias estimadas de VIH en personas privadas de libertad. Estas son las personas privadas de libertad por región, ¿ya? Y en total en todo Chile, año 2022, habían 258 personas privadas de libertad VIH positivas. Para su conocimiento, la mayoría de ellas el 95% está en terapia, y no tengo el dato de la indetectabilidad, que también lo estoy tratando de intencionar para el informe de este año. Pero bueno, en cuanto a testeo, si consideramos que la prevalencia de VIH en personas privadas de libertad en Chile es de 0,7%, que es la referencia que tenemos de UNUCIDA, habría una brecha de testeo global como de 15 pacientes no diagnosticados. Yo pienso que esto está subvalorado, porque esa es la prevalencia en Chile, entonces es bastante poco probable porque es un lugar donde la prevalencia es más alta. O sea, y la prevalencia que nosotros medimos en un estudio que hicimos como el 2013-14 con Gabriela Muñoz y Beatriz de Gregorio en la cárcel de acá de Santiago Sur, si bien no es extrapolable a todas las cárceles de Chile, nos dio una prevalencia de 1%, lo cual la brecha sería mayor de casos no diagnosticados, ¿ya? Bueno, eso yo creo que sirve de hacer, digamos, al menos ese ejercicio para intencionar estrategias para aumentar el testeo a nivel nacional y saber más o menos dónde estamos parados en cada una de las regiones. Se está planificando generar a veces algunos operativos de testeo, si bien la intención es que sea el ingreso, la verdad es que no está siendo operativo, no se está realizando y no podemos obligarlo, entonces hay que buscar alternativas de forma de hacerlo. Por ejemplo, una forma que estamos viendo que es una posibilidad es que con frecuencia se hacen estudios de contactos en los pacientes que tienen bajo tuberculosis diagnosticada. Se le hace PPD habitualmente. Entonces, en ese contexto, la realización de PPD, de hecho, en 2 semanas más, a raíz de un caso que hubo en San Miguel, en la cárcel de San Miguel, vamos a hacer un testeo conjunto con la lectura del PPD de rápido de VIH. Y queremos intencionar ese modelo a las distintas estudios de contacto que se hacen a nivel nacional, porque esos son tipos de estudios que se hacen con bastante frecuencia. Entonces, buscando como alternativa de diagnóstico en este grupo de personas que son de difícil acceso para nosotros y para ellos a la salud también. Hay que entender que las personas privadas de libertad es una oportunidad de diagnóstico, de educación y de prevención, de inmunización. A estas personas, cuando se le haga el test rápido, además se le va a entregar de guía, educación, y se le va a entregar preservativos masculinos o femeninos, internos y externos. Bueno, uno grande desafío en relación a personas privadas de libertad tienen que ver con el continuo de atención, ¿verdad? Tanto cuando están en prisión y cuando salen en libertad, en ese ciclo hay abandonos, ¿verdad? Hay desvinculaciones, muchas veces están más bien indetectables o en terapia cuando están en prisión, y cuando salen en libertad es que abandonan. Entonces, también la idea es generar algunas estrategias de vinculación. También incluso, porque si es que uno hace un VIH y la persona está imputada, privada de libertad y sale en libertad, al entregar el resultado del examen también va a ser difícil, y esa vinculación también estamos tratando de intencionar algunas estrategias para asegurar mejor esa vinculación de los diagnósticos que se hagan mientras están en prisión y salgan en libertad, que sobre todo con los imputados puede pasar eso, que salen en libertad en cualquier momento.
Bueno, lo otro que es, me imagino que ya casi todos están ahí al tanto y en varias de sus regiones ya se ha implementado, por un lado, el test rápido, que no me voy a referir tanto, pero actualmente que se está implementando a nivel nacional, el autotest, que ya yo creo que ya a fin de año o ahora va a estar implementado a lo largo, al menos de todo el país o todas las capitales, y la idea es que a poco siga llegando a más lugares, ¿verdad? A todo Chile. La estrategia autotest que se está implementando es bastante, rompe bastantes paradigmas de cómo funciona habitualmente el sistema de salud pública, ya que se entrega sin carnet de identidad a cualquier persona solo con solicitarlo, pues, entendiendo de que muchas veces tú le vas a entregar ese test y no va a ser necesariamente esa persona la que se lo va a hacer. Probablemente se va a llegar a otra mano y otra mano y otra mano, y ese es como el objetivo incluso de cómo circule hasta donde tenga que llegar cada uno de estos autotest, y estamos buscando distintas estrategias de vinculación y de aplicación en distintos subgrupos y subpoblaciones, que probablemente van a tener que ser poco a poco algunas intervenciones más bien dirigidas. Bueno, el que se está haciendo hasta ahora es el test que es por punción capilar, pero también está disponible el de saliva, que al menos no es el que se está ocupando desde el ministerio, pero la verdad que tiene mayor aceptabilidad en la mayoría de los estudios, está disponible para compra, este está ahí en Mercado Libre, creo que pero probablemente también sea bueno o importante considerar, sobre todo en algunas subpoblaciones que puedan beneficiarse de una prueba que sea más bien con saliva y no sangre, por la aceptabilidad que tiene. Bueno, y su implementación puede ser en distintos niveles, ¿verdad? Acompañado con una persona o solo, siempre importante la vinculación post-test, ¿verdad? Y distintas estrategias mundiales, digamos, a través de máquinas expendedoras, también aquí ya están en las farmacias, semi-restringido o intramuro en los centros hospitalarios, o a través de envase comunitaria entregados por personas de la sociedad civil, que esa también estrategia se está ocupando aquí a nivel nacional con bastante organizacional a lo largo del país. Eh, bueno, y esto me pareció bastante interesante. Es un estudio que hacen en unos grupos australianos en estrategias de cómo encontrar a hombres que tienen sexo con hombres de difícil acceso, porque si bien hay muchas personas del mundo gay, ¿verdad? O bisexual que se hacen el examen de forma anual prácticamente o casi que bianual, hay muchos de ellos que la verdad es que no tienen una percepción de riesgo alta y la verdad es que no se testean. Entonces, por ejemplo, este estudio es un estudio como cualitativo donde entrevistan a personas que acuden a estas que se llaman Sex on Promise Venue, que sería una especie como de sauna o el lugar de encuentros sexuales libre, pero consentido, ¿verdad? Y tiene todas unas normativas de entrar y de respeto, y el que no quiere, no quiere, ta. Donde, por ejemplo, estos son algunos como textos de palabras que, como las dicen las propias personas, por ejemplo, aquí un hombre de 78 años que es viudo y que la verdad es que estos encuentros sexuales con hombres le parecen más fáciles y le pegan un beneficio físico, pero él no se considera particularmente eh, gay, simplemente tiene sexo con hombre para satisfacer sus necesidades sexuales, pero aquí también es un hombre que está divorciado y también se considera 99,99% heterosexual, pero acude a estos lugares, por supuesto que no se siente vulnerable al VIH ni a las ITS, y aquí hay otro que en realidad está casado, pero ocasionalmente acude a estos lugares, pero no se considera tampoco como una persona gay, y tiene 50 años. Y estas personas habitualmente no la vas a encontrar en el testeo, no se va a acercar a hacer el testeo a los centros de salud, y tampoco va a ir a buscar un autotest al consultorio, ni tampoco a la sociedad civil. Entonces, en este estudio, por ejemplo, encontraron, siendo que en los centros de salud sexual, por ejemplo, lo que sería como en una CES, uno de 48 personas nunca se había hecho un examen de VIH previo. En este lugar, el 28%, 9 de 32, si lo N no tan grande porque es una cosa cualitativa, nunca antes se había hecho el examen, y la verdad es que la percepción de riesgo era bajísima o nula, ¿ya?
Entonces, como para buscar y pensar en disponer de autotest en este tipo de espacios donde acuden personas que se consideran como heterosexuales y generar estrategias dirigidas. Bueno, también con relación a autotest, estamos también ahora intencionando con lo que se llaman las duplas sociosanitarias que se está trabajando desde el Departamento de Migrantes e Interculturalidad junto con OPS y Ministerio de Salud. Hay unas duplas que son sociosanitarias, o sea, habitualmente una enfermera, una TENS, conjunto con un psicólogo o con un asistente social, que trabajan en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, el Paraíso Metropolitana, ayudando a vincular a las personas migrantes a salud. Bueno, a través de ellos estamos generando una estrategia para entregarles a ellos autotest y también preservativos y también folletería para educación en VIH, ITS y PrEP. Eso está en pañales. Bueno, y esto lo conocí sobre todo a raíz de cuando hicimos la presentación de salud penitenciaria con el grupo de intercambio norte-sur con el grupo de Reino Unido. Resulta que, por ejemplo, en Reino Unido le hacen examen de VIH, hepatitis B, C, sífilis a todas las personas priorizadas cada 3 meses con sangre seca. Y eso quiere decir que ponen estas gotitas en un papel y esa se va al laboratorio y se analiza desde el laboratorio y ahí se puede hacer serología, antígenos, carga viral, PCR, o sea, la verdad es que, y los cuidados en la temperatura ambiente, se puede incluso mandar por sobre, permite una factibilidad bastante más amplia. Entonces, la sensibilidad es menor que la serología, ya que una venopunción, una ELISA, pero es mayor que la de los test rápidos, visuales. Algunas de las dificultades que integrar una nueva técnica, un nuevo flujo de trabajo dentro del laboratorio, ya necesita hacerse la validación dentro del laboratorio, pero permite un testeo que es descentralizado y también desmedicalizado, porque estas son unas tarjetitas donde se ponen que tienen que ser del tamaño de un circulito, gotitas de sangre capilar, que la persona lo puede hacer en su casa, incluso puede pedir el kit, por ejemplo, una persona que le llegue el kit a su casa de testeo y después lo manda por correo, por lo tanto, y de esa muestra se puede incluso hacer la confirmación directamente, desde ahí puedo hacer una PCR, o sea, si sale positivo el ELISA, se puede hacer una PCR o se puede hacer directamente, depende de los costos, y permite además ampliar el acceso a esto, integrar, que es lo que yo digo que cuesta tanto integrar, porque estamos la medicina está tan verticalizada, el VIH está acá, la hepatitis está allá, la ITS está allá, y cuesta la integración finalmente de todos los sistemas. Permite integrar, ya que en esta, por ejemplo, 5 gotitas de sangre, puedo procesar para hepatitis B, antígeno de superficie, también se puede hacer PCR, hepatitis C, sífilis, entre otros. O sea, la verdad que se pueden pedir anticuerpos, antígenos, ADN, RNA, estudios toxicológicos y tantas otras cosas, ¿ya? Y además se espera a raíz de esto como una revolución a través del MALDI, de la espectrometría de masas, que va a permitir probablemente incluso analizar más con esta sola gotita de sangre, la cual ya está disponible y se ocupa con bastante, en el hemisferio norte, en Australia, hay bastantes publicaciones acerca de su uso. Esta vez se ocupa una sangre capilar, una gotita, es muy útil para personas de difícil acceso. Esto es una comparación entre este dry blood spot, la sangre seca, y el test rápido. Cosas que no tiene es que el resultado no es inmediato, no es un test rápido que yo en 15 minutos sé el resultado, sino que yo lo tengo que enviar a un laboratorio para que lo procesen. Por lo tanto requiere de una segunda visita para que después te den la respuesta. No todos están precalificados y están aprobados por la FDA, pero sí bastantes ya se están usando y probablemente una cosa de tiempo. Y sí requiere de un laboratorio de expertise que para procesar la muestra. Pero puedo ocupar esa misma muestra para todos los pasos diagnósticos. O sea, con eso yo puedo hacer la confirmación directamente no necesito una segunda muestra para confirmar. Yo puedo hacer la confirmación desde esa misma muestra. Y eso. Y por último, obviamente, lo que es la virtualidad, las posibilidades
de acceder a través de distintos sistemas informáticos a los distintos grupos, ya sea personas viviendo con VIH, a las personas que son parte de las poblaciones clave, o a personas, distintas personas de riesgo que quieran acceder a PrEP, etcétera. Porque la verdad es que los sistemas informáticos ahora nos permiten encontrar a esas personas a través de las distintas aplicaciones que usan y de las distintas, o sea, hay toda una recomendaciones, incluso directamente de ONUCIA y OMS, acerca de las potenciales que tiene el implementar estrategias innovadoras a través de la virtualización, ¿verdad? Ya sea en el testeo, en el revinculación y en la vinculación, en la prevención combinada, mantener la supresión, etcétera. Y también en lo relativo a generar mapas sociales, a densidad de mapas, a generar espacios de comunicación entre grupos que les permitan como conversar y compartir, ocupar, no sé, influencers y distintos tipos que sean relativos a cada una de las subpoblaciones y subgrupos para que se sientan representados. Y así, la verdad que todos los potenciales que tiene esto, pero que finalmente nos cuesta y no sabemos cómo en este momento materializar, pero que sin duda que tiene un gran potencial poder virtualizar muchas de estas posibilidades de acceso, etcétera. Así que eso, y la integración, que finalmente no hay una sola manera de acceder a estos grupos, sino que probablemente es a los distintos niveles, ¿verdad? Desde el nivel hospitalario hasta el nivel comunitario, generar distintas estrategias y buscar estrategias que sean centralizadas en las personas. Este año el Día Mundial decía, el mensaje es que lideren las comunidades y hace ya rato se está hablando de que las personas estén en el centro y la verdad es que tiene un sentido adaptarnos nosotros a la realidad de las personas y el sistema a la realidad y posibilidad de las personas y no obligar a que las personas se adapten a la burocracia del sistema público. Eso. Así que eso para cerrar, ¿son poblaciones difíciles o son servicios de difícil acceso para las poblaciones? Así que eso. Muchas gracias. Y ahí están los buzones para que dejen sus gotas secas. Eso.